Hola, les voy a explicar el tercer ejercicio. El enunciado es el siguiente. El gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Es lo que nos solicita cuántos empleados hay por cada sección o por cada departamento. Entonces, el total de los datos, total de los empleados tenemos que son 110. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar entonces una tabla con variable cualitativa. Como observamos, acá ya tenemos unos datos en esta gráfica que los vamos a representar en esta. Entonces, tenemos nombrados como los departamentos por corte, armado, transporte, costura, empaque, comercial, bodega y administración. ¿Qué más tenemos de datos? Tenemos de datos el porcentaje de cuánto hay en cada departamento de empleados. Entonces tenemos un porcentaje que los debemos de expresar en forma decimal. Es decir, por ejemplo, corte, aquí lo tenemos con el 9%, lo debemos de expresar con el 0,09. Tenemos el armado, que lo tenemos con el 0,11 y así sucesivamente. Estamos observando, por ejemplo, el transporte dice el 20%, entonces es el 0,2. Y así sucesivamente empaque, comercial, bodega y administración. Siempre nos debe de dar 1, ¿sí? Para saber que si esté bien. En forma decimal siempre nos debe de dar 1. ¿Qué nos están pidiendo? Debemos de hallar por cada departamento cuántos empleados hay. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? La siguiente fórmula. Tenemos el total, ya sabemos que el total de datos son 110, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar lo que ya tenemos, que es el porcentaje expresado en decimal, que es el 0,09. Vamos a utilizarlo sobre el dato total, que son los 110 empleados. Ese dato total siempre lo debemos de ser una constante, siempre le debemos de inmovilizar con F4. Y ya ahí nos va a dar el total de los empleados por cada sección. Y este también acá nos debe dar los 110 datos que nos dieron inicialmente para el ejercicio. ¿Qué significa esto? Aquí hallamos lo que es la frecuencia absoluta, ¿sí? Sobre dos datos que nosotros ya teníamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el corte tiene 10 empleados, el armado tiene 2 empleados, el transporte tiene 22 y así sucesivamente. Por ejemplo, administración tiene 10 empleados. ¿Qué fórmulas utilizamos? Miremoslas aquí. Estas fueron las fórmulas que utilizamos para los ejercicios. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Esta fue la fórmula de la frecuencia absoluta, que es esta. Para que quede más claro, HI por N, que es el total de los datos, y esta que es esta que acá tenemos. Listo, muchas gracias.